En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 31 y siguiente. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusieran la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuando más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, un saludo a la distancia, hermanos en Cristo, hermanos en la fe, que nos están viendo en su canal de evangelización que se llama Semillita del Torito. Hoy Dios nos da vida, hoy Dios nos da salud para estar nuevamente compartiendo la reflexión del día. ¿Qué quiere el Señor que nosotros reflexionemos en el día de hoy? El Señor quiere que todos los días nosotros escuchemos su palabra, estemos atentos a lo que Él nos manda. Hoy el Señor quiere que nosotros dejemos que Él nos ayude, que Él nos abra los oídos, que Él nos abra los ojos para oír y para ver el Evangelio, para escuchar la palabra de nuestro Señor y para ver el resplandor glorioso de su Evangelio. Pero también el Señor nos desata la lengua para que después de yo haber escuchado, después de yo haber visto y leído el Evangelio de Dios, Él quiere que nosotros lo anunciemos, Él quiere que nosotros lo prediquemos. Ese es el Evangelio, dejarnos destapar los oídos, dejar esa ceguera espiritual que nosotros tenemos por dentro. Pero antes de meternos con la reflexión del día, queremos saludar a mi tía Rosa, que hoy nos acompaña. Un saludo, tía. Saludo para todos ustedes, querida familia en la fe, porque ustedes son nuestra familia en la fe. Sí, y también un saludo le quiere enviar mi esposo, ya que no se encuentra presente, porque anda acompañando al Padre Luis para San Fernando de Apure, llevando enseñanza, evangelizando a todo el pueblo. Que Dios los bendiga a ustedes, hermanos, y los cuide siempre. Así es, ya que mi tío está allá, pues nosotros nos sentimos a gusto de dirigirles desde aquí, desde Venezuela, desde Puerto Nuevo, el Evangelio del día. ¿Qué es, tía? San Marcos capítulo 7, versículo 31 y siguiente. Muy bien, prestemos atención y que el Señor hoy destape nuestros oídos y nos quite la ceguera que nosotros tenemos por dentro y que que cambiemos de ese hombre viejo a un hombre nuevo. Vamos a ir. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. El Señor va por diferentes regiones, por diferentes aldeas, cumpliendo la misión. ¿Cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo? Muy fácil, venir a salvarnos. Y también vino a anunciar su Evangelio. También curó enfermos, expulsó demonios. Ustedes que nos han seguido todo este tiempo en su canal de Semillita del Torito, están más que enterados de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Muy bien, vamos a seguir. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad. El Señor hoy nos demuestra un personaje. La Biblia hoy nos muestra un personaje. Un sordo no puede escuchar bien. Nosotros muchas veces somos como ese sordo, pero no en una sordera física, sino una sordera espiritual. Y una sordera para no querer escuchar el Evangelio de Dios. No porque me aburre, no porque me da sueño. Cuando uno no tiene sueño, o cuando, mejor dicho, uno no tiene sueño, escucha una canción para dormir. Muchas personas, el Evangelio de Dios
es esa canción para dormir que les da sueño, que les da pereza. Por eso el Señor, hoy pidámosle al Señor que nos libre de esa sordera, que nos libre de esa sordera que no me deja escuchar el Evangelio, su palabra. Pero también que nos quite la ceguera espiritual que nosotros tenemos. De yo no querer ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. De yo no querer ver su palabra. Yo no quiero ver al Señor en mi hermano. Así es, pidámosle al Señor que nos quite todas esas dificultades espirituales que nosotros tengamos. Pero también este hombre tenía dificultad en la lengua, o sea que no podía hablar muy bien. El Señor quiere que nosotros primero nos sanemos de esa sordera espiritual, de esa ceguera espiritual. Pero también quiere que nos libere nuestra lengua para que nosotros podamos compartir su evangelio. Porque mucho es el trabajo, la cosecha es abundante. Pero los que quieren predicar el evangelio, los trabajadores, son pocos. Por eso rueguen al Señor para que mande trabajadores a su viña. Muy bien, vamos a seguir con el evangelio. Y le pidieron que le impusieran la mano. El Señor, él o las personas que estaban alrededor, incluso el mismo enfermo, le pide que lo sane. Nosotros no queremos ser sanados por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no queremos que Él nos toque. Nosotros no queremos ser liberados. Isaías capítulo 35, versículo 5. Isaías capítulo 35, versículo 5. Él puede hacer que los ciegos vean. Y si nosotros tenemos esa ceguera, podemos acudir a nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas por la arrogancia, o por el ego, o por creerse autosuficiente, dicen, no, yo no necesito de un Dios. Yo no necesito de un Dios. Yo así estoy bien. Pero tienen esa ceguera, esa sordera espiritual. Y su lengua, no exponen la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 35, versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos se despegarán y los oídos de los sordos se abrirán. Nosotros queremos que se nos abran los ojos para poder ver a nuestro Señor Jesucristo en el hermano necesitado, en ese familiar que nos demuestra amor, que podamos entender o que podamos ver. Esa es otra, que tenemos nuestro cerebro, o más que nuestro cerebro, nuestro entendimiento tapado para las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Porque para otras cosas la tenemos abierto, tenemos nuestro entendimiento abierto. Pero para las cosas de nuestro Señor Jesucristo son muy pocas las personas que tienen el entendimiento presto en cualquier momento para oír su palabra. Bien, queremos nosotros que nos sane de la sordera, que nos sane de la ceguera, que nos impulse a predicar su palabra y que nos abra también el entendimiento para cada día yo querer conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Por aquí, por este canal, se le da las reflexiones que puedo reflexionar yo cada día. Para eso se tiene que tener un entendimiento abierto, un entendimiento amplio para las cosas de Dios. Sí, porque muchas personas han empezado, miraron las primeras reflexiones o cuando no se dan las reflexiones, las primeras enseñanzas que subíamos, pero no quisieron seguir más. ¿Por qué? Porque no tenían ese entendimiento abierto para las cosas de Dios. Pero usted, querido hermano que nos está viendo, sí ha tenido ese entendimiento abierto para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha sido desde el principio. O aquellos que no tienen desde el principio, pero sí llevan tiempo con nosotros. Y los que se están incorporando hoy con esta reflexión, motivarlos a que siempre busquemos más de la palabra de Dios. Y si no, puede ver la reflexión o la enseñanza por aquí por YouTube todos los días. Pues más que sea que busque su Biblia, que hagamos el esfuerzo de tener la Biblia en nuestra casa, buscar la palabra de Dios y examinarla cada día. Si yo no puedo mirar la reflexión del día de hoy, hay un libro que se llama El Pan Diario, ¿sí? El Pan Diario. Allí nosotros nos basamos para hacer la reflexión. Ahí usted puede buscar qué puedo cambiar, qué me invita Dios a cambiar y cómo puedo yo ayudar a nuestros hermanos, a los hermanos que están a nuestro alrededor. 2 Corintios capítulo 11
versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 1. Nos viene a decir por qué nosotros tenemos esa ceguera y esa sordera espiritual. Nos viene a demostrar, no yo y no mi tía Rosa que va a leer, sino la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Oigamos qué nos quiere decir el Señor. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues lo he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podrían también pervertirles la mente a ustedes. Podrían acabar con su entendimiento, pero no el entendimiento humano, sino como le venía platicando, el entendimiento para entender las cosas de Dios. Podría acabar con ese entendimiento que nosotros tenemos. Y por eso dice, estoy celoso, pero son unos celos de Dios. No quiero que la serpiente que sedujo a Eva lo seduzca también a ustedes. Siga. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Ahora vienen a predicarle otro evangelio, otra manera de vida, otra doctrina. Otra doctrina sí, pero esa no es la doctrina de Cristo. Es una doctrina falsa. Vienen a predicarle otro Jesús. No como se lo predicamos. No como empezaron a predicarlo en el momento. ¿Y por qué no lo predican como se predicó cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a compartir su palabra? Porque tienen esa sordera espiritual, tienen esa ceguera espiritual. Y su lengua sí la tienen bien, la tienen sana, pero para decir mentiras y para predicar otra doctrina. Siga. Y les proponen un espíritu diferente del que recibieron. Cámbiase de esa iglesia, de ser idólatra. Yo sé, muchos hermanos aquí ya en este video, en estos comentarios, y eso que estamos hablando de otro tema, van a empezar idólatra, y eso es lo único que escriben. Así está hablando de la Eucaristía, la confesión, eso es lo único que escriben, ¿sí? Y ya se han explicado muchas enseñanzas sobre qué es la idolatría, pero muchas personas todavía le carecen de entendimiento de eso, de entendimiento para entender la palabra de Dios. Se calan toda la enseñanza, pero toda la enseñanza no les sirve para recapacitar. Solamente lo que hacen es comentar idólatras, Sí, eso es lo único que hace, en vez de poner atención a lo que se está explicando. Siga, tía. Y un evangelio diferente del que abrazaron. Y lo aceptan sin dificultad. Y este es el problema. El problema no es que haya gente predicando el evangelio, de evangelio distinto. Bueno, claro que sí, eso es un problema, porque eso se llama un pecado de apostasía, que se separaron de la iglesia. El problema, sí, ahí está el problema, es que muchas personas lo aceptan. Muchas personas lo aceptan. Ese es el problema. Siga. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles, que mi oratoria deja mucho que desear. Tal vez, pero no mi conocimiento como se lo he aprobado ya de 1000 maneras y en cualquier asunto. ¿No habrá sido mi pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran? Yo les he entregado el evangelio sin cobrarles nada. A otras iglesias despojé. ¿Qué versículo? 7. El 7, al 10, ¿qué dice? Ahí está mi desafío, y se lo digo por la verdad de Cristo, que está en mí. Nadie en la tierra de Acaya me igualará en este punto. Siga. ¿Por qué? ¿Acaso porque no los amo? Dios lo sabe, pero lo hago y lo seguiré haciendo para quitar toda posibilidad a los que buscan como competir conmigo y pasar por iguales a mí. Siga. En realidad son falsos apóstoles. Y este es el problema. Sí, este es el problema, que hay en el mundo muchos falsos apóstoles que se disfrazan de, ahorita nos van a decir de qué. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Engañadores, pero están disfrazados de apóstoles
de Cristo. Y muchas personas han caído en ese pecado, que es un pecado de apostasía, de separarse de la verdadera iglesia. Siga. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Y hay que tener mucho cuidado con esos servidores, con esos falsos apóstoles. Hechos capítulo 9, versículo 3. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 3. Volviendo a esa ceguera que muchas veces nosotros tenemos. San Pablo, ¿sí? Camino a Damasco, le viene a dar esa ceguera, pero de repente así se cae de su caballo, nos relata la Biblia, se cae de su caballo y se empieza a producir esa ceguera. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 3. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Siga. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Había quedado ciego. Saulo queda ciego. Muchas personas en este mundo hoy están ciegas, pero lo malo es que no hacen lo que hizo San Pablo. ¿Qué hizo San Pablo? El Señor Dios le presenta a Ananías en un sueño y le dice: mira, que Saulo que está ciego y ve, y tú lo podrás curar. Y Ananías tenía miedo porque había oído hablar de que él asesinaba y que él tenía autorización para asesinar o para ir a Damasco a asesinar a los discípulos, a los que buscasen del Señor. Pero Ananías se llenó de Espíritu Santo, se llenó de valor y fue a conocer a San Pablo. Versículo 18. Al instante se le cayeron de los ojos una especie. Del 17 para ir más o menos, ¿qué fue lo que pasó? Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: 15, el versículo 15. El Señor le contestó: Ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista. Y qué hermoso lo que viene a pasar ahorita a continuación. Y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escama. Nosotros podemos tener esa escama en nuestros ojos para no ver la luz del Evangelio, para no ver el resplandor glorioso de la palabra de Dios. Siga. Y recobró la vista. ¿Y qué? Y recobró la vista. Recobró la vista. Esto es lo que tenemos que buscar nosotros hoy. Buscar de recobrar esa vista que nosotros teníamos apagada para no querer ver el Evangelio. Nosotros teníamos esa vista débil porque no queríamos ver el Evangelio. Pero ya que nosotros queremos que nuestra ceguera desaparezca, volvamos a leer el Evangelio. Volvamos a escuchar la palabra de Dios. Y Dios, que tiene un gran poder, nos librará de la sordera y de la ceguera espiritual. Señor Dios, en ese día te pedimos para que nos libre, para que nos sane de la ceguera, de la sordera espiritual. Y que también suelte nuestra lengua, no para hablar mal de otra persona, sino para predicar tu evangelio, para predicar tu mensaje.
Señor, por aquellas personas que ven esta enseñanza y por todas las que han de verla, para que tú siempre les asistas y les cuide, los ayude y los proteja siempre. Bien, tía Rosa, ¿algo para añadir? Pedirle a Dios que nos ayude a quitar esa ceguera, tanto como a nosotros como para ustedes que están viendo la enseñanza, porque a veces quedamos como ciegos, no sabemos ni por dónde vamos. Que sea siempre nuestro Señor Jesucristo la luz para que nos alumbre el camino, su santa palabra, que sea la lumbrera para que nos guíe por el bien como quiere Dios. Y desearle a todos un día maravilloso a cada uno y que Dios les bendiga siempre. Bien, queridos hermanos, no se olviden la reflexión del día de mañana, si Dios nos lo permite. Bien, a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. A Él sea la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.